En este video vamos a estudiar la definición de continuidad en un punto, continuidad en intervalos y función continua. Lo que es importante que sepamos que la idea de estas definiciones es que es encontrar una forma analítica de chequear que cuando vamos a realizar la gráfica de una función, la vamos a poder dibujar sin levantar el lápiz del papel. Esa es la idea que se pretende plasmar con la noción de continuidad en un punto. Entonces, se define que una función es continua en un número real si y solo si sucede esta igualdad, o sea, que las imágenes de la función están tan cerca de la imagen en el punto C como uno quiera, con X lo suficientemente cerca de C. Dicho de corrido, límite de f de X, cuando X tiende a C, es f de C. Ahora, esta igualdad, así cortita y chiquita, tiene incluida algunas condiciones que por ahí se nos escapan. Decir que el límite de la función tiene que ser f de C, nos está imponiendo la condición de que exista f de C, es decir, que C esté en el dominio de la función. Ya la continuidad en un punto no se va a analizar en cualquier número, sino solo en valores que estén en el dominio de la función, para empezar a pensar que la función sea continua en ese número. Lo otro que nos dice, como f de c es el resultado del límite y esto es un número real, la otra condición que está implícita en esta igualdad es que existe el límite de la función cuando x tiende a c, o sea que hay un número al que las imágenes se acercan tanto como uno quiera. Y por último, para que se termine de cumplir esta condición, lo que tiene que suceder es que estos dos valores que existen coincidan, sean iguales. Entonces, si uno quiere chequear si una función es continua en un punto, tendría que ir chequeando esta lista. Veamos algunas representaciones gráficas de distintas funciones que en un valor C se comportan de distinta manera. Y chequeemos si verifican las tres condiciones. En el primer caso, vemos la gráfica de la función, queremos chequear si existe f de C, entonces lo que tenemos que ver es si al conectar hay imagen, y si lo hay, ¿sí? Esta sería f de C. Así que lo verifica. Tenemos que ver si hay límite, esto es si para valores lo suficientemente cerca de C, la función se acerca tanto como yo quiera algún número, y si lo hace, ¿sí? Y específicamente ese número es f de C. Entonces, en este primer caso, se estarían cumpliendo las tres condiciones. Vamos con el segundo caso. En el segundo caso, si miramos, la función tiene imagen en C, que es este valor que está acá. Tiene límite también, para valores lo suficientemente cerca de C, la función está tan cerca como yo quiera de este valor que está acá. Tiene límite, pero lo que no se está cumpliendo, o sea, esta se cumple, pero la que no se cumple es esta última. O sea, en este caso no es continua en C. En el tercer caso, observemos que la función no tiene imagen en C. O sea, ya la primera condición no se cumple. Si bien sí se cumple la segunda, que para valores lo suficientemente cerca de C, la función
tiene límite. Pero al no cumplirse la primera, ya la función no es continua en C. En el cuarto caso, observemos que hay imagen en C, o sea, la primera condición se cumple. Este es el valor de f de C. Esta se cumple. Pero el límite, lo que observamos es que si nos aproximamos por derecha a C, el límite coincide con la imagen en el punto, pero si nos aproximamos por izquierda, el límite es el valor este que está acá. O sea que como los límites laterales son distintos, no hay límite. Con lo cual, tampoco la función va a ser continua en C. Y por último, en el último caso, se observa claramente que no hay imagen para x igual c, no hay un valor que encontremos que sea imagen de x igual c, o sea que tampoco verifica la primera y tampoco estaría verificando la segunda, porque lo que observamos es que cuando x está lo suficientemente cerca de c, las imágenes de la función se hacen tan grandes como uno quiera, o sea que tampoco hay límite y por lo tanto no podemos pretender que se cumpla la última, entonces acá tampoco es continua en x igual c. Algunas cuestiones que se desprenden de esta definición de continuidad en un punto es que cuando esta definición es equivalente a decir que la distancia de las imágenes de f de c es tan pequeña como uno quiera, o sea que el límite de la diferencia entre las imágenes de f y el valor de la función en el punto es 0. Y lo otro que podemos sacar haciendo el cambio de variable h igual a x menos c, nos va a quedar que x es h más c, entonces cuando cambiamos acá x por h más c, cuando x tiende a c, h está tendiendo a 0, y otra forma equivalente de la definición de continuidad es que el límite de f de x más h con h tendiendo a 0 es f de c. Todas indican que las imágenes de la función están tan cerca del valor de la función en el punto como uno quiera. Veamos algunos ejemplos, algunas cuestiones a tener en cuenta. Supongamos que nosotros sabemos que el límite de f de x es c. Es L. ¿Podemos a partir de esa información decir cuánto vale f de c? La realidad es que no. Recordemos que cuando calculábamos el límite de una función lo que buscábamos era qué pasaba con las imágenes de la función para valores lo suficientemente cerca de c, pero distintos de c. O sea que si nosotros tenemos que el resultado es L, no podemos decir nada de lo que pasa en C. Ahora, si a mí me dan la información adicional de que la función es continua en C, entonces ahí sí va a ser igual el límite a la imagen. Solo con la condición de continuidad puedo asegurar que el límite es igual a la imagen en el punto. Tengamos en cuenta que cuando vimos límite, aplicando las reglas de cálculo, vimos que el límite cuando x tiende a c de un polinomio es lo que vale el polinomio en el punto, entonces eso nos estaba diciendo que el polinomio es continuo para todo x en los reales, y que si la función era una función racional, también aplicando las reglas de cálculo, resultaba ser continua para todo valor en su dominio, porque si el denominador se anulaba, no podíamos aplicar la regla de cálculo. Entonces ya tenemos hecho del trabajo anterior
que las funciones polinómicas son continuas en todos los reales y las racionales en su dominio. Algunas definiciones heredadas también de esta definición de continuidad a partir del concepto de límite es que podemos hablar de continuidad por derecha en un punto, que va a ser cuando para valores de x lo suficientemente cerca de c, pero mayores, el límite coincida con la imagen, y por izquierda. Obviamente, si una función es continua por derecha y por izquierda en un punto, es continua en el punto. Resolvamos un ejemplo. Tenemos esta función que nos dice que tiene la fórmula e a la 1 sobre x si x es menor que 0 y 0 si x es mayor o igual que 0. Y nos preguntamos si es continua para c igual 0. Para analizar esta cuestión de que es continua para c igual 0, lo que tenemos que ver es qué pasa con la imagen de la función en 0. Ahora, para calcular la imagen de la función en 0, como nos dice que si x es mayor o igual que 0, la fórmula es 0, sabemos que da 0. Entonces la primera condición se cumple. La segunda condición es qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 de la función. El tema es que esta función, según estemos con valores mayores que 0 o menores que 0, la fórmula es distinta. Entonces no nos va a quedar otra que analizar los límites laterales. En el caso de que x sea mayor que 0, la fórmula de la función es 0 y nos da 0. Y si calculamos el límite, cuando x tiende a 0 por izquierda de la función, lo que tenemos que ver es qué sucede ahora con la fórmula cuando estamos en 0 por izquierda, que es e a la 1 sobre x. Cuando x tiende a 0 por izquierda, 1 sobre x se hace tan grande como uno quiera en valor absoluto pero negativo, y e elevado a números negativos muy grandes en realidad tiende a 0. Como ambos límites nos dieron 0, entonces podemos decir que el límite de la función cuando x tiende a 0 es 0, o sea que el límite existe, y además coincide con el valor de la imagen. Por lo tanto, f es continua en x igual c. A partir de la definición de continuidad en un punto, podemos definir qué se entiende por que la función sea continua en un intervalo abierto, AB, simple, si resulta continua en cada punto de ese intervalo. Para cada valor de x de ese intervalo podemos mostrar que el límite de la función coincide con la imagen en el punto. Y podemos decir también la definición de continuidad en un intervalo cerrado, utilizando las que vimos de continuidad por derecha y por izquierda. La función va a ser continua en un intervalo cerrado AB si resulta continua en todo el abierto, o sea, en cada punto del intervalo abierto, y además es continua por derecha en A y por izquierda en B. Por otro lado, hay una cuestión de convención, de vocabulario, que cuando se dice que una función es continua, sin especificar dónde, se sobreentiende que es continua en su dominio de definición. Por ejemplo, para tener en cuenta, si una función es monótona, recuerden que ser monótona era o que era siempre creciente o que era siempre decreciente en un intervalo i, y además el codominio de esa función también es un intervalo,
entonces la función resulta continua en ese intervalo. Este teorema nos va a permitir poder justificar la continuidad de algunas funciones. Algunos ejemplos: si tenemos la función 1 sobre x, es continua en el intervalo abierto 0, 1. En cada punto del intervalo abierto 0, 1 hay límite y coincide con la imagen en el punto, pero no es continua en el intervalo cerrado 0, 1, porque no es continua por derecha en 0, ya que no hay imagen en 0. Y por otro lado, para utilizar el teorema que vimos, la función logaritmo sabemos que está definida en el intervalo de 0 a más infinito, que es creciente en todo ese intervalo, o sea, es monótona en el intervalo, y que la imagen de este intervalo son todos los números reales que también los podemos pensar como un intervalo. Entonces, por el teorema, lo que podemos concluir es que la función logaritmo es continua para todo x en el dominio. Si sabemos que tenemos dos funciones continuas en un valor c, lo que sabemos en ambos casos es que existe el límite y que coincide con la imagen en el valor c. A partir de utilizar las reglas de cálculo del límite que vimos, lo que se puede concluir es que suma, productos y cocientes de funciones continuas generan nuevas funciones continuas. Obviamente el cociente teniendo la salvedad que la función que esté en el denominador no tenga imagen nula en el punto. También que el valor absoluto de una función continua resulta ser una función continua y que la composición de funciones continuas resultan ser también funciones continuas en el dominio en que quede establecida esa composición. Con esto no nos imaginaríamos funciones que no sean continuas, de las que usualmente uno trabaja, son continuas en su dominio, pero existen algunas funciones que no son continuas en ningún punto. Por ejemplo, la llamada función de Dirichlet. Esta función está definida como 0 si el valor donde queremos calcular la imagen es un número racional y 1 si el valor donde queremos calcular la imagen es un número irracional. Si uno quiere dibujarla, no puede, porque daría la sensación como de dos rectas horizontales paralelas, una que pasa, que sería igual 0 y la otra igual 1, pero con infinitos agujeritos, ¿sí? Es imposible, si bien la imagen de los racionales es 0, el límite, cuando x tienda a ese número racional, no va a ser 0, va a estar constantemente variando entre 0 y 1. Entonces no hay límite. Para que vean que hay funciones que no son continuas en ningún valor. Hasta acá este video.